Angélica Lozano ha jugado un papel lamentable, quiere salir en hombros y no vamos a permitir que la ciudadanía sea engañada. Ella se alió con el Centro Democrático, es la estrategia más chabacana y más insultante, me parece sumamente irrespetuosa con el pueblo trabajador, querer posar como defensores de los trabajadores cuando nunca lo han sido. Yo quiero proponerte una lógica para este podcast y es que podamos en 30 minutos hacer una pedagogía express de lo que ha venido pasando, más allá de los titulares y de los medios de comunicación, qué viene sucediendo. Los congresistas tienen muchas técnicas de filibusterismo. Desde el rompimiento de quórum, esta es una técnica un poco más sofisticada, a través de titulares de muy buena narrativa dicen, miren aquí, este es un congreso maravilloso, revivimos la reforma, pasamos lo que sea, hundimos la consulta popular, le damos un contentillo a la gente, pero ahí es donde viene la cascarita y lo preocupante. Mientras el jefe de la banda, Efraín Cepeda, cerraba la anterior discusión, Angélica Lozano, que había dicho que la iba a votar, se escondió en el baño. A las 2-3 horas de todo esto, traslada Efraín Cepeda la reforma revivida, la traslada a la Comisión Cuarta, donde Angélica Lozano es la presidenta. Y no contentos con esto, Angélica Lozano se autonombra ponente de la reforma. Se les olvida desde el Congreso de la República que el poder del legislativo no es absoluto. Yo por ahí oí a Paloma Valencia, que hasta nos dijo que las mejores reformas laborales de este país las había hecho el abuelo, el mismo que bombardeó Marquetalia y es el culpable de una violencia y una guerra fratricida. En la época desde el 2002 que empezó todo este debacle en materia de derechos, pues nosotros armamos como una cultura en torno a la berraquera. Resulta que en este país ya naturalizamos muchas cosas. El abuso del trabajador. Es evidente que Angélica le está haciendo la campaña a Claudia López, pero qué mala manera de hacerle campaña. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar "no pasarán", como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. Hola, un saludo especial a todas las personas que ya cogieron como hábito sintonizar este podcast, que ha tenido muy buenas cifras. Hemos estado con Gustavo Bolívar, con Antonio Sanguino, con Levi Rincón, y hoy tenemos un podcast especial porque coyunturalmente en nuestro país por estos días se debate entre un filibusterismo implantado por el Congreso de la República y una realidad puntual frente a una necesidad que tenemos de luchar en contra de la precarización laboral. Y lógicamente, para hablar de esto, no puedo hacerlo con una persona diferente a Mafe Carrascal, una compañera del Congreso con la que hemos liderado muchas iniciativas legislativas, con la que hemos luchado a favor de esta agenda social y quien de manera muy disciplinada desde el primer día de este Congreso de la República ha sacado adelante como una de sus agendas prioritarias esta reforma laboral. Mafe, un gusto tenerte en mi podcast. ¿Cómo te ha ido? Ay, pues un gusto para mí también estar acá en este espacio. ¿Cómo me ha ido? Pues tú me has visto que he estado dando vueltas por todo lado defendiendo esta reforma. Yo realmente con mi equipo me tracé como una meta ser la coordinadora ponente de la reforma desde antes de que la radicaran y creo que hemos cumplido el objetivo. Cumplimos sacándola en primer y segundo debate en la Cámara de Representantes con amplios consensos. Logramos que incluso participaran todos los partidos políticos, todos, incluso los de oposición, entregaron sus proposiciones que fueron avaladas, muchas de ellas, todos los gremios empresariales, la academia, incluso con sus distintas posiciones más patronales o más de trabajadores, también participaron los trabajadores y trabajadoras, las centrales. Hicimos un trabajo de audiencias públicas, mesas técnicas muy amplio y me siento muy orgullosa de eso. Bueno, ya vamos a ir a la materia, pero antes de eso yo quiero proponerte una lógica para este podcast y es que podamos en 30 minutos hacer una pedagogía express de lo que ha venido pasando para que la gente comprenda más allá de los titulares y de los medios de comunicación qué viene sucediendo. Pero definitivamente antes de hacerlo yo sí tengo que poner este tema arrancando porque si vamos a hablar de coherencia, los primeros que tenemos que ser coherentes somos nosotros. Dar una reflexión profunda enfocada a que definitivamente la coherencia y la acción política no puede estar separada
de lo íntimo, y yo lo he hecho particularmente. ¿Tú qué opinas de lo que ha pasado? También lo he hecho y creo que es la radiografía justamente de lo que buscamos cambiar, no solamente con la reforma laboral, con la consulta popular, con cada una de nuestras acciones desde el Congreso de la República, reivindicar la vida de los trabajadores y trabajadoras, no solamente a través de la reforma laboral, sino también la pensional, la reforma a la salud, todo eso hace parte de lo mismo. Pero lo más importante es que esta muestra claramente la precariedad, un modelo neoliberal, un modelo productivo y laboral que se basa justamente en esa normalización del individualismo por un lado, que nos llama a no organizarnos, a no colectivizarnos. Por eso también su actitud, la de los congresistas que hundieron la reforma en el Senado sin darle debate, y buena parte del Congreso antisindical. No les interesa que podamos luchar por nuestros derechos, porque eso, reconocer derechos a la clase trabajadora, es justamente abrir la posibilidad de más derechos. Entonces, esta situación en particular muestra una cultura, ¿sí? Una cultura que también tiene que cambiar. No solamente tienen que cambiar las normas, no solamente necesitamos cambiar el Código Sustantivo del Trabajo, necesitamos cambiar nuestras cabezas y la manera de relacionarnos los unos con los otros, sin importar la tendencia ideológica, el sector político. La precariedad y la precarización del trabajador y de la trabajadora se ve en todos los partidos, así como las agresiones machistas, por ejemplo. El machismo en un sistema patriarcal es transversal a todos, sin importar desde qué partido político nos paramos o desde qué postura ideológica nos paramos. Lo mismo pasa con las violencias y con el acoso en el mundo del trabajo. Eso es lo que nosotros venimos a revolcar. Lo distinto es justamente quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, nosotros, y buscamos poner el tema de conversación. Ya lo hicimos. Eso, digamos, es algo de lo que me siento muy orgullosa, y es que después de muchos años, muchas décadas de precarización laboral, de medidas regresivas, de reformas regresivas como la 789 de Álvaro Uribe Vélez, que le quitó no solo los recargos a los trabajadores y trabajadoras, sino también la laboralidad al contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA. Después de todo eso, por fin volvimos a hablar de lo laboral. Y eso implica reflexionar profundamente qué estamos haciendo nosotros y nosotras como trabajadores y como empleadores, y que esa precariedad depende de nuestra voluntad para que esto cambie también, no solamente de pasar una reforma laboral. Sí, y en definitiva este proyecto político también tiene la capacidad de hacer mea culpas, porque la oposición, en medio de su linchamiento mediático, además una oposición obtusa que también tiene esta misma cultura, piensa que porque pasa aquí nosotros no tenemos la capacidad. Exactamente. Santi, porque además ellos promovieron esa cultura de la precarización, ellos son quienes han instaurado un modelo de precariedad neoliberal que explota al trabajador para que queden más utilidades en el bolsillo de los empleadores, que además son algunos pocos porque la mayoría somos clase trabajadora, y entonces ahora con una posición bastante... Con una especie de altura moral. De altura moral, totalmente. Entonces ahora nos dicen que es que nosotros no podemos hablar, perdón, quienes no pueden bajo ninguna circunstancia seguir engañando a la clase trabajadora son ellos, quienes han instaurado ese modelo y hoy se oponen a que las cosas cambien. Nosotros entendemos nuestras limitaciones, nuestras contradicciones, Santi. Estar en política, y tú lo sabes mejor que nadie porque estás en política, los dos somos congresistas y sabemos que estar en política implica incluso contradicciones muchas veces. Lo importante es reconocerlas y hacer algo porque cambie. Y sobre todo de reflexionar y de reconocer cuando personajes que incluso pertenecen al proyecto político cometen errores. Y esa es una reflexión que hay que hacer, porque una cosa es lo que pasó este fin de semana y otra cosa es lo más importante, que es lo que vamos a hablar a continuación, que es la reforma laboral. Mafi, ustedes hacen un trabajo muy juicioso en la comisión de acoger una reforma, de hacer una construcción colectiva con las diferentes centrales obreras, con los sindicatos, con la academia, con el mismo empresariado, que en algún momento de ciertos sectores que funcionan más como opositores y no como mismos gremios, estuvieron de acuerdo, otros trataron de quitarle legitimidad a la reforma. Y cuando eso llega a la Cámara de Representantes, nosotros hicimos unas modificaciones por encima del 85% de todo lo articulado. Esto lo manifiesto porque lo primero que hay que hacer es tratar de quitarle ese barullo a la reforma de que esto se ha hecho de espaldas al sector empresarial, a la clase trabajadora, etcétera, etcétera, para explicar que ha sido mucha la discusión que se le dio a la reforma, pero pues qué más que la coordinadora ponente para que de manera muy breve nos haga un recuento de qué pasó desde que llegó la primera vez hasta hoy.
Bueno, la concertación salarial, la mesa de concertación salarial donde se encuentran tanto trabajadores como empresarios como gobierno nacional, le entrega un proyecto a la Cámara de Representantes, entra por ahí, lo radica Gloria Inés Ramírez y ahí lo tomamos nosotros. Desde ese primer momento fui la coordinadora, así que te puedo decir con total claridad y sin ningún atisbo pues de manipulación que verdaderamente escuchamos a todos los sectores, que verdaderamente seguimos las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para que la conversación fuera tripartita, incluso no solo en la elaboración, como le dije hace un momento, desde el gobierno, sino en la conversación y en el debate dentro del Congreso. Revisamos artículo por artículo, hicimos una cantidad de modificaciones, pero el primer proyecto se cayó por falta de debate. ¿Qué pasa? Se radicó en marzo y en junio ya se acababa la legislatura, que como algunas saben, es de un año, y como se acababa, se caía el proyecto porque no se le había dado debate. Pero eso no quiere decir que nosotros no hubiéramos acogido todo lo que trabajamos en ese semestre. Luego se vuelve a radicar en agosto del mismo año con las modificaciones de todo lo que trabajamos con la ministra y todos los ponentes de todos los partidos. Y ese proyecto que se radica en agosto es el que actualmente estamos discutiendo, que acaban de revivir. Bueno, ya vendrá ese tema, pero ese es el proyecto ya absurdamente modificado, porque tiene unas modificaciones que incluso yo como mujer de izquierdas progresistas y del pacto histórico, te digo, pudieron ser más progresistas aún, pero el debate democrático se trata justamente de hacer acuerdos y hacer consensos, y los hicimos. Tan hicimos muchos acuerdos que yo no sé si te acuerdas, pero cuando llegó el proyecto ya a la plenaria, que ahí es cuando entras tú a la discusión, ya llegamos con 22 artículos eliminados en derecho colectivo. La reforma laboral estaba dividida o está dividida en derecho individual y derecho colectivo. Los derechos colectivos son fundamentales en cualquier sociedad democrática. De hecho, la libertad sindical es uno de los medidores de las democracias en el mundo, y en Colombia no alcanzamos a tener sindicalizadas ni al 5%, ni siquiera al 5% de nuestros trabajadores formalizados. Entonces es muy pequeño cuando hay otros países, por ejemplo escandinavos, que tienen hasta un 80% de sus trabajadores sindicalizados. Esto muestra muy bien lo que ha pasado en este país: es la persecución, la violencia antisindical, más de 15.000 hechos victimizantes en contra, que yo sé que son más, pero reconocidos, y los sindicatos, los sindicalistas son un movimiento reconocido como víctima de Estado, porque a muchos se les exilió, muchos no están hoy para contarla, pero esta reforma laboral ha sido construida por primera vez con los trabajadores. Nunca antes habíamos tenido una reforma construida con ellos. Siempre el gobierno se sentaba con los gremios empresariales, que además les pagan las campañas a ellos, ¿cierto? Así es. Como la 789, que sacaron en 3 meses, y nosotros llevamos 2 años tratando de sacar esta reforma, que sí fue construida con los trabajadores, que tuvo además el visto bueno internacional de no solamente la Organización del Trabajo, sino también de la OCDE, que además incluye modificaciones basadas en la jurisprudencia, lo que ya los jueces laborales de la República de Colombia le están amparando a los trabajadores y trabajadoras. Solo que en resumen, lo que nosotros queremos a través de esta reforma es que evitar la conflictividad laboral, de la cual se llenan los bolsillos muchos de los abogados por ahí como Chapman, que salen por ahí a decir que ellos sí están a favor de los trabajadores, cuando lo que han hecho es litigar para llenarse los bolsillos a través de la conflictividad laboral. Si tenemos un código sustantivo del trabajo con las reglas claras, no que el trabajador tenga que ir a perder tiempo, plata, y las empresas también pierden tiempo y plata pagando abogados, no que tengan que acudir a un juez, sino que ya esté claro en la regla. Eso es lo que queremos: actualizar un código sustantivo que es de los años 50, que no se compadece con las necesidades de hoy del mundo laboral, que hacen además a Colombia un país, aunque digan que lo que nosotros queremos es que ya entonces no va a venir la inversión extranjera, se van a ir las empresas del país. Todo lo contrario, si tenemos las reglas del juego claritas, pues podemos también llamar más productividad y más competitividad del país. Antes de ir a, digamos, a la secuencia de los hechos de cómo este Congreso ha entorpecido la garantía de los derechos, yo quiero preguntarte algo, porque acabas de nombrar un tema importante. Resulta que en este país ya naturalizamos muchas cosas. O sea, culturalmente somos un país donde ya creemos que la violencia es a lo que estamos condenados y ya la concebimos como algo absolutamente normal. Y lo mismo ha pasado con muchos otros temas y con la precarización laboral. Me gustaría que de manera muy puntual contaras en este país cómo se ha sufrido esto, desde
el abuso del trabajador o del que emplea al trabajador, como la violencia que se ha empleado en contra de las personas que a través de los sindicatos han a viva voz protestado en contra de esto. Mira, yo creo que lo más importante es que la gente entienda sobre todo que las tres ramas del poder estamos para proteger al empleado. ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza del derecho laboral? Es proteger a el actor más débil en la relación laboral. Mira, por más congresista, por más CEO o presidente de una empresa, por más que tenga todos los títulos que haya pasado, cuando se es empleado, se está en una posición de desventaja frente al empleador. Eso es algo que todavía no hemos comprendido, ese es uno de esos mitos. No. Entonces, al nosotros desamparar a esa parte y tener un poco de gente allá en el Congreso, por ejemplo, que está sobre todo del lado de los empleadores, que está ahí. Sí, un paréntesis, porque sobre todo en el país, en la época desde el 2002 que empezó todo este debacle en materia de derechos, pues nosotros armamos como una cultura en torno a la berraquera. Entonces dijimos, es que lo más normal en Colombia es ser berraco. Exacto. Y en torno a esa palabra camuflamos el uso y el abuso. El abuso de todo, claro. Y en el trabajar. Y entonces para ser productivos, entonces tenemos que dejar de descansar. Yo prefiero trabajar, descansar y disfrutar, porque uno no trabaja, uno no vive para trabajar, uno trabaja para poder disfrutar. Se nos olvida además que un trabajador bien pagado, que descansa el día que tiene que descansar, generalmente no se queda encerrado en la precariedad, sí, pero la idea es que pueda salir a consumir también, a llevar sus hijos a un parque, a comerse un helado, a salir a un restaurante, a salir a un cine. Entonces, es trabajar, además en las lógicas en medio de la seguridad democrática, del paramilitarismo, de hay que volver a la finca, entonces hay que agarrar a la gente como si fueran esclavos, además en manos de terratenientes, un país en manos de terratenientes que se han llenado los bolsillos también en el campo, precarizando trabajadores. Ahí está el dato también de un trabajador que en el ubérrimo los denunció justamente por explotación laboral, por no pagarles las prestaciones, un campesino en el ubérrimo, la finca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en manos y administrada por su esposa Lina Moreno de Uribe. Entonces, esa ha sido la lógica de todas estas personas que nos han venido gobernando, es la lógica de quienes los representan. No por nada fueron quienes celebraron cuando se cayeron los 3 artículos que regulaban vergonzoso el sector agropecuario, además que este sigue siendo un país agropecuario. De hecho, el agro es lo que, por las decisiones de este gobierno en materia macroeconómica y en reactivación económica, el agro es lo que está jalonando el empleo en Colombia. Y ahí es donde deberíamos poner nuestros ojos. Les debemos tanto, no solamente la comida, la sostenibilidad alimentaria, la seguridad alimentaria, y lo seguimos tratando como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Pero es por quienes nos gobiernan, esa gente en el Congreso, colegas nuestros, tú los viste celebrando como estaban celebrando cuando se caían. ¿Por qué? Porque o son finqueros o están siendo pagados, ¿sí? Sus campañas políticas han sido patrocinados por la agroindustria, por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros, ¿qué queríamos a través de la reforma? Proteger al primer eslabón de la cadena productiva agropecuaria, que es el jornalero y la jornalera, el campesino más pobre. Pero ellos querían beneficiar a través de esos artículos a la agroindustria, para que la agroindustria, los que pueden pagar, los grandes, no sé, cañeros, por ejemplo, que hay bastantes, hay hijos, sobrinos, de todo. Pues financiados por la industria de la caña. Exacto, para que ellos no le pagaran completas las prestaciones y la seguridad a los trabajadores del campo. Y ya nos vamos a ir a eso porque, en definitiva, sí, este país, desde que se normalizó la famosa frase "a Colombia la está matando la pereza", pues ahí arrancó una lógica donde creemos que la explotación es lo correcto. Y yo creo que eso es lo que se normalizó. Pero bueno, para eso este tipo de podcast pedagógico. Mafe, hacemos esas modificaciones, ustedes en comisión séptima, nosotros en plenaria de Cámara. Se presenta todo este desastre en el Senado, donde seguramente va a pasar lo mismo con la reforma de la salud, porque está engavetada. Se convoca una consulta popular con el respaldo de la voluntad democrática. Vimos las manifestaciones masivas en la Plaza de Bolívar y en muchas partes del territorio nacional, en Manizales, en mucha parte. Pero viene un desastre que todavía yo siento que la prensa no ha dilucidado muy bien. Y ese desastre tiene que ver con que, más allá de la votación y de lo que vimos allá, lamentablemente, de los nietos de los expresidentes muertos de la risa por perpetuar la precarización del señor Polo Polo,
no detectamos algo, y es que ahí hubo una especie de ¿cómo le decimos a esto? De colegaje entre el jefe de la banda, Efraín Cepeda, y para mí una senadora de mi partido, precisamente para hacerle una Verónica a esta reforma laboral. ¿Cómo se dio esto en el Senado? Fue muy duro, yo estuve ahí todas esas horas, intervine en el Senado incluso, te puedo decir con total claridad que estuvo todo orquestado para que hubiera confusión, Sí. mucho ruido. Cerró el punto en el que estábamos, que era la apelación, que por cierto Angélica Lozano el día anterior a ese debate presentó ponencia positiva sobre la apelación, es decir, sobre revivir la reforma que habían hundido en el Senado en la Comisión Séptima, cuando ella misma había celebrado ese hundimiento, había dicho que apenas 2 disposiciones de la reforma eran salvables y el resto eran arandelas, y ahora decía que sí tocaba revivir la reforma, pero fue muy evidente que mientras el Centro Democrático hacía ruido, parecía una barra de fútbol, una cosa loquísima lo que yo viví en ese momento, había demasiada confusión, mientras el jefe de la banda, Efraín Cepeda, cerraba la anterior discusión, abría la otra y no dejó ni siquiera que continuara la discusión, cuando él el día anterior no había cerrado la discusión de consulta popular, tenía que continuar la discusión, cerrarla y abrir la votación. ¿Y qué es lo que se gesta ahí? Para Entonces, que la gente lo entienda en términos prácticos. Entonces, lo que se gesta ahí es que apenas abre la discusión, abre la votación, lo cierran 2-3 minutos. Angélica Lozano, que había dicho que la iba a votar la consulta popular y además iba a votar la apelación, se escondió en el baño. Muchos hicieron movidas muy extrañas mientras el Centro Democrático hacía el ruido, cerró en 2 minutos y medio, no se alcanzó a nada, se cae la consulta popular y a las 2-3 horas de todo esto, que bueno, y pasaron muchas cosas en el medio, nuestros congresistas del Pacto Histórico apelaron la decisión, no les pararon bola, cerraron todo y como con fraude, pues hundieron la consulta. Horas después, apenas a unas horas, o sea, la trasladan, sí, aquí es donde se muestra sobre todo cómo actuó Angélica Lozano, traslada Efraín Cepeda la reforma revivida, ya no podía pasar por Increíble. la séptima porque ahí se hundió, la traslada a la Comisión Cuarta, donde Angélica Lozano es la presidenta. Y no contentos con esto, Angélica Lozano se autonombra, porque ella es la que como presidenta tiene que nombrar los ponentes, y se nombra ponente de la reforma. Entonces, y ya tenía todo listo, ya en menos de unas horas ya tenía audiencia, en menos de unas horas ya tenía de todo, ya prácticamente tenían la ponencia, porque yo sé que ellos ya tenían claro que iban a recortar y que no. Y bueno, Angélica Lozano ha jugado un papel lamentable, quiere salir en hombros y no vamos a permitir que la ciudadanía sea engañada por Angélica Lozano ni por su sector político dentro del Verde, muchísimo menos por la oposición. Ella se alió, que esto es lo que a mí me duele en el alma, se alió con el Centro Democrático, que son justamente quienes con la 789 y otras como la 2101, que ellos dicen que le redujeron la jornada laboral y sacan pecho a los trabajadores. Eso es mentira. Yo les he dicho en distintos escenarios, no le mientan a la clase trabajadora, porque ustedes mientras reducen cosméticamente la jornada laboral a 42 horas, le quitaron los 2 días de la familia, el día semestral de la familia a los trabajadores. Que no creo que te me adelantes mucho. Te voy a decir por qué. Porque vale la pena explicar a la gente que en el Congreso los congresistas tienen muchas técnicas de filibusterismo. Desde el rompimiento de quórum, desde ir a registrarse y retirarse. No, todos hemos sido juiciosos en, sí, es verdad. en las votaciones de la agenda social. Y esta es una técnica un poco más sofisticada. No, es que las tenemos, no las tomamos, que es distinto. Bueno, es verdad. Esta es una técnica un poco más sofisticada en la que a través de titulares de muy buena narrativa dicen, miren, aquí este es un Congreso maravilloso, revivimos la reforma, pasamos lo que sea, hundimos la consulta popular, le damos un contentillo a la gente, pero ahí es donde viene la cascarita y lo preocupante, que está en 2 sentidos. Primero, que puede ser que por falta de tiempo esto no se vaya a dar, tú ya nos lo vas a explicar, pero lo más grave aún, y es que se utiliza un caballo de Troya, arman, digamos, un muñeco y adentro meten unas vainas que no tienen nada que ver con la reforma en su esencia, en su vocación, en su naturalidad.
¿Cómo percibes tú esto? Sí, no, es la estrategia más chabacana y más insultante, me parece sumamente irrespetuosa con el pueblo trabajador, querer posar como defensores de los trabajadores cuando nunca lo han sido, pero sobre todo maquillar y justificar el hundimiento de la consulta popular, porque eso fue lo que hicieron, como, ay, miren, les estamos ahorrando 700.000 millones de pesos para que una consulta, cuando la consulta es un mecanismo legítimo constitucional de participación. Pues tanto es así que ellos en el 2018 La sacaron su hicieron. consulta Ahí sí le anticorrupción. gustaba, Angélica. Sí, De hecho, así nosotros es. apoyamos esa consulta. Yo salí a las calles a apoyar esa consulta porque yo sí considero que los mecanismos están en la Constitución para que los podamos ejercer. Ahora tampoco les gusta. Cuando se les dijo en algún momento desde distintos sectores, cambiemos la Constitución, hagamos una constituyente, no querían, pero tampoco les gusta jugar con las reglas de la Constitución. No les gusta, sino lo que se adapta a sus necesidades y a sus sesgos ideológicos. Entonces, esto es bastante lamentable porque entonces hunden la consulta popular y luego dicen, pero aquí les aprobamos algo. Y lo que están haciendo es recortando, quitándole el corazón a nuestra reforma laboral, metiendo medidas regresivas o ajustándolas y gradualizándolas para que no sea este gobierno quien le entregue derechos a las personas. Entonces quieren que los recargos se paguen, bueno, está bien, pero por allá, con excepciones, y por allá en 1 año, 2 años, cuando ya no esté Gustavo Petro en el gobierno. Y ahí viene la segunda parte, y es que efectivamente sale una ponencia donde centrales como la CUT, como la CGT dicen, esa vaina no va, o al menos eso no es lo que nosotros avalamos, y viene una ponencia alternativa que presenta nuestro proyecto político. ¿Qué contiene la una y qué contiene la otra? Sí, la senadora Aida Bella creo que ha sido muy valiente, pues están en un equipo, en un grupo de ponentes. Ojo, no es que ella no haya asistido a las discusiones de la ponencia positiva y mayoritaria, es que definitivamente no puede avalar con su firma y tampoco desde el pacto histórico lo que ellos están planteando en esa ponencia, que recorta derechos y que, por ejemplo, le quita la laboralidad al contrato de aprendizaje. Tú sabes que esa es una línea roja nuestra. Nosotros no podemos no devolverle la laboralidad al contrato de aprendizaje porque antes del 2002 estas personas con la 789 del uribismo le quitaron la laboralidad a un derecho que ya existía. Durante más de 50 años la clase obrera, la juventud obrera del SENA recibió un contrato, tenían contratos. 400.000 jóvenes. Claro, porque actualmente son 400.000 jóvenes, pero tú te imaginas ellos cuánto le han aportado. Yo hacía hoy una reflexión y es solamente en nuestra bancada hay 3 ex aprendices del SENA, 3 personas que pasaron por el SENA, le han aportado no solamente los obreros a este país, le han aportado hoy que llegamos desde las clases populares una representación distinta al Congreso, hoy también le están aportando una dirigencia distinta desde los partidos políticos, obviamente nuestros, porque ahí es donde se representa esa clase popular. Entonces yo creo que eso es uno de los temas importantes, los recargos que no son lo único importante, necesarios para fortalecer los salarios reales de la gente, que la gente tenga más plata en el bolsillo. Mira, mucha gente en los años 90, en los años 80, en los años 70, bueno, de ahí para atrás, pero mucha gente que hoy tú y yo conocemos, estudió, sus papás les pudieron dar educación gracias a los recargos nocturnos que muchos de ellos se hacían, gracias a trabajar en un día de descanso, pudieron comprar una casa. Hoy nuestras generaciones no tienen ni estabilidad laboral, no tienen contratos a término indefinido, no tienen prestaciones sociales, no tienen cesantías, por tanto, para comprar una casa y tampoco tienen ni recargos ni nada que les represente un ingreso adicional para poder hacer sus sueños realidad. O sea, es que aquí estamos hablando de los sueños de la clase trabajadora, que no es quedarse metidos en una fábrica, que no es quedarse contestando un teléfono todo el día, que no es que es también poder desarrollarse individual y colectivamente. La reforma laboral está pensada y todo lo que estamos haciendo en esta materia están pensados para movilizar la economía en su totalidad. Y que hayan quitado todos esos artículos también tiene que ver con que, por ejemplo, yo vi que en la audiencia pública en la que tú saliste euféricamente a contar lo que, a denunciar lo que estaba pasando, vi, por ejemplo, que los que hablaron primero fueron Bruce McMaster y todos estos personajes que han funcionado más como opositores que como miembros de gremio. Totalmente, ellos entraron como Pedro por su casa, luego Angélica Lozano, entre todas las jugaditas que nos ha venido haciendo, dijo que no era mentira, que todos estaban incluidos. Mentira, nosotros los presionamos desde temprano con denuncias públicas, nos fuimos allá, yo tenía mi equipo desde muy temprano, yo llegué apenas iba a empezar la audiencia, estábamos obviamente en contacto siempre directo con la otra ponente, con Aida
ella con su equipo, nosotros sabemos qué pasó. No llevaron, no tenían una buena metodología para que todas las voces estuvieran representadas, no invitaron a todo el mundo, sacaron a mucha gente, incluso académicos, luego les tocó meterlos por lo que te digo y porque se estaban quedando también sin gente, se estaba yendo, pero tuvieron que meterlos a las patadas, pero no había una metodología pensada para escuchar a todas las personas, para que hubiera representación de todas las personas, hicieron venir a gente de otras partes, de otras ciudades, me refiero, diciéndoles que sí, que iban a hablar, les hicieron presentar ponencia. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo jamás en la vida, para una audiencia que yo he liderado, ni como reforma laboral, ni como ningún otro proyecto, yo le pido a alguien que me pase lo que va a hablar. Yo no lo hago. Yo les dejo abierto, yo les digo, miren, estas son las reglas, ese es el tiempo y usted hable lo que quiera. Pidieron ponencias para saber la gente que iba a hablar. Sacaron a muchos de los que les habían dicho que sí iban a hablar. Y lo peor de todo es que no solamente entraban estos señores presidentes de los gremios como Pedro por su casa, literal, yo puse el video, lo hice ahí en ese momento, sino que a la gente, a la ciudadanía del común no le dejaban entrar a una audiencia pública. Y no contentos con eso, Santiago, estando ahí, aplaudían a Bruce McMaster, al de Fenalco, a Cabal, y ellos no decían nada. Cuando aplaude la clase trabajadora, los 6, 7 pelados que dejaron entrar, porque dejaron a la mayoría por fuera, que esa fue mi pelea también, los cayó el secretario con la anuencia de Angélica Lozano. Cuando yo me paro y les digo, ¿qué les pasa? Esto no es una audiencia, esto es una audiencia pública, esto no es una plenaria del Senado. La ciudadanía no se rige por la ley quinta. Acá dejen a la gente que se exprese. Ahí sí, Angélica, cuando medio aplaudieron a alguien de un gremio, ay, no, el secretario dijo que no aplaudieran. Nadie le hizo caso. De un lado y del otro siguieron aplaudiendo. Es que es una postura que esa siempre la han tenido desde ese sector político del Partido Verde. Tú sabes que yo apoyo al sector progresista del Partido Verde, tú eres uno de esos, pero el sector claudista del Partido Verde, es evidente que Angélica le está haciendo la campaña a Claudia López, pero qué mala manera de hacerle campaña, porque mucha gente ha estado viendo su hipocresía, mucha gente ha estado viendo su utilización y además su alianza, que no me cabe otro adjetivo en la cabeza sino asquerosa, con los mismos que nos han quitado derechos. Entonces, pero la buena noticia es que tenemos ponencia alternativa. La buena ponencia es la alternativa. Tenemos una buena noticia, tenemos una senadora que nos está representando con toda la berraquera y la vamos a seguir apoyando en los debates. Es muy probable que no contemos con los votos, es muy probable que esa ponencia se caiga por esa imposibilidad, pero vamos a darle debate. Y claro, como la radicó la senadora Ida antes, que la ponencia positiva y mayoritaria de Angélica Lozano y de la oposición, pues vamos a tener la posibilidad de esto. Me tiene muy emocionada también, porque es importante que la clase trabajadora tenga una voz dentro del Senado, porque si no hubiera sido así, no la dejarían hablar, que ella pueda hacer su ponencia y que ella pueda demostrar de qué lado estamos. Una ponencia en manos del señor Lemus, primo del expresidente Uribe, del partido de la U, de una señora como Angélica Lozano, que pues son veletas de la política, esa es una realidad. Totalmente. Pues de ahí no va a salir nada bueno, y por eso yo sí priorizo el hecho de mantenernos en la postura de la consulta popular. Por supuesto, es que la consulta no riñe con la reforma o con lo que se esté haciendo en materia laboral en el Congreso. Esas iniciativas que son legislativas son una cosa, ¿cierto? Y otra cosa es el mecanismo de participación popular consignado en la Constitución. Y ese mecanismo se puede llevar a cabo, yo no sé por qué le tienen, le tienen mucho miedo, obviamente, a las mayorías populares de este país, que están cansadas de ser precarizadas, que están cansadas de no poder llegar a fin de mes, de estar al debe, con gotagotas que además ponen en riesgo hasta su seguridad y la de sus familias, que están cansados de no existir y de no tener una voz. Es que acá se les olvida desde el Congreso de la República que el poder del legislativo no es absoluto. Yo por ahí oí a Paloma Valencia, que hasta nos dijo que las mejores reformas laborales de este país las había hecho el abuelo, el mismo que bombardeó Marquetalia y es el culpable de una violencia y una guerra fratricida y la creación de las FARC. Ese mismo señor fue el que se vio abocado a hacer una reforma laboral porque los trabajadores los llevaron a una huelga en 1965 que fue brutal, y esa huelga fue justamente por las medidas económicas, como por ejemplo ponerle impuesto a las ventas.
Esa fue la realidad y esa ha sido la realidad de todos los derechos que hemos conquistado como trabajadores. Entonces a nosotros acá no nos pueden venir con chantajes emocionales ni con manipulaciones. Vamos a salir a una consulta popular porque es nuestro derecho sacar a las personas a las urnas, es el derecho de la ciudadanía que lo traten con respeto intelectual y con respeto en una democracia donde debería ser participativa y no representativa por los intereses de unos cuantos. Esta gente cree que tiene poder absoluto porque tiene una curul, porque se gana 50 salarios mínimos por encima de la gente, pero ojalá esa clase, esos políticos, tú sabes de quiénes hablo, no viven ni siquiera de ese salario, viven de la renta, viven de las tierras que muchas de ellas hasta usurpadas, ¿sí? Al campesinado durante mucho tiempo, de negocios que no son, pues más bien no son tan legales muchos de ellos, y han acumulado a través de estructuras narcoparamilitares lo que tienen. Todavía heredan muchos de ellos incluso los votos que tienen. Entonces, que no miren a la ciudadanía por encima del hombro, porque la ciudadanía sabe quiénes han estado, y sobre todo los trabajadores saben quiénes han estado con ellos. Sí, me uno a lo que dices, no van a ser los del pacto de Chicoral, no van a ser los que han promovido la masacre en Colombia, los que nos van a decir a nosotros qué son derechos o no. Y los falsos positivos. Los falsos positivos. ¿Tú no te acuerdas que las cosas más lamentables de esos hechos fue cómo justamente jugaban con la necesidad de chicos, de chicas que querían llevar pan a la casa y los engañaban con trabajo, con darles cualquiera, además que seguramente si se los hubieran dado sería cualquier miseria, y los engañaban con trabajo, jugaban con su necesidad para después hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, y los desaparecieron. Pero al final todo se termina sabiendo, y nosotros sé que podemos seguir haciendo resistencia, seguir haciendo memoria, y no nos podemos seguir dejando engañar por esto. Somos mayorías. Aprovechando eso que dice y ya cerrando este podcast, quiero irme a 3 lógicas que tenemos con cada uno de nuestros invitados. La primera, estoy absolutamente seguro que conoces el contexto histórico de la frase "no pasarán", que fue un ejercicio pedagógico que nosotros nos planteamos para llevar pedagogía a muchos rincones de Colombia, que seguramente está funcionando. Para Mafe Carrascal, ¿quiénes no pasarán en el 26? No pasarán los criminales, no pasarán los antiderechos, los fascistas, los que quieren seguir perpetuando su poder y que creen que somos un paréntesis en la historia, que creen que esto que ha pasado es sencillamente un error después de un estallido social. Las coordenadas políticas e ideológicas de este país cambiaron y hoy somos una alternativa, así no les guste y así ellos prefieran vernos, o más bien no vernos, porque preferirían que no existiéramos. Nosotros sí reconocemos a los otros, a las otras, y queremos construir un país distinto. Y ya empezamos. Esto lo vamos a profundizar. Ante la falta de verdad de muchos medios de comunicación que utilizan su narrativa y su agenda para sostener negocios, para sostener, digamos, carteles en muchos asuntos de la política pública que generan enormes sumas de dinero, pues ahí se ha quedado enmarañada una cantidad de realidades que ha hecho este gobierno. Tú normalmente haces un resumen muy juicioso semanal de cosas muy positivas que hace el gobierno, el cambio. Si hoy Mafe Carrascal no fuera congresista, sino directora de un medio de comunicación, ¿cómo titula y con qué foto el próximo domingo, por ejemplo? ¿El próximo domingo? Sí. Oiga, eso está muy difícil esa pregunta, hombre, tampoco. No, puedes aprovechar. Yo te pongo un ejemplo. El fin de semana, por ejemplo, en mi ciudad se entregaron 52 títulos a campesinos que llevan toda la vida esperando. Y en Barrancabermeja, más de 4.000 hectáreas. Yo veo a los medios titulando otras cosas diferentes. Por ejemplo, yo este domingo titularía eso o titularía "La consulta popular va", un ejemplo. Sí. ¿Tú qué titularías? ¿Qué Bueno, pues yo me encantaría que se titulara sobre la licencia menstrual y sobre el reconocimiento de este derecho para las mujeres trabajadoras. Lo hemos aprobado gracias a nuestra gestión en 15 entidades distintas, en ministerios como el Ministerio de Minas, el Ministerio de Educación. Logramos hacerlo a través de la negociación colectiva, así que ya queda como convención y como un derecho adquirido hacia adelante. Bueno, me encantaría que esto fuera no solamente
por voluntad de este gobierno, un gobierno progresista de izquierdas que sabe hacia dónde hay que caminar en materia de derechos laborales, sino que estuviera aprobado por el Congreso de la República. Ese sería el mejor titular de todos porque iría como una obligación tanto en el sector privado como en el público. Maravilloso, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos a seguir ahí al pie de esta lucha, no vamos a aflojar ni un solo segundo, vamos a estar en todos esos debates dando la lucha de las ideas, que es como nos hemos caracterizado. Y que sea un llamado a toda la ciudadanía activa a estar muy atenta porque se trata ahora ya no solo de los derechos laborales, la consulta trae 4 preguntas importantísimas en materia de garantía de derecho a la salud y se aproximan 2 jornadas muy importantes en materia de movilización. Además, porque yo sí siento que cuando hay movilización en el Congreso, no sé, por algún motivo, como que allá les da un poquito de miedito y empieza a fluir diferente. Pero tan es así que justamente por la consulta popular y por las salidas a la calle, por toda la instalación en distintos municipios de todo el país, es que ellos deciden revivir la reforma. O sea, sí se mueven conforme a la movilización, así que sigamos movilizándonos, que el pueblo en las calles es quien tiene la última palabra. Absolutamente de acuerdo. A todos ustedes, gracias por sintonizar este podcast y nos vemos en 15 días con más No Pasará. No pasará. Vamos a luchar, no pasará, no pasará.